de darle una chama, tejido por la mañana. ¿Y por qué cuando yo cambio jugando se pone el marco en los dos lados? What the fuck, man? What the fuck, man? No importa, yo no me quito el logo aquí ya. Easy mente. Ahora sí, vamos allá. 8 autos tan polémicos que fueron prohibidos. A lo largo del tiempo, las fabricantes muchas veces no tenían El diatre, Motoman. miedo de que sus autos El diatre, el primer carro avión, la crema. Loco, parece un F-16. fueran malos, sino miedo porque algunos eran demasiado buenos. A veces demasiado buenos para No, pero yo espero que no sean ninguno de esos carros que él está enseñando. Ay, porque los carros están todos de lado. Y vi como un Sonata. el momento equivocado. Demasiado buenos para el modelo de negocio Mira equivocado. eso. Demasiado Chao, ustedes comprarían un carro de esos. Pues yo compré un carro de esos. Bueno, yo creo que ni regalado yo lo cojo, ¿oíste? Y esa vaina, totadora. Me acuerdo de la totadora que tú le pones el pan y lo sueltas por arriba, ¿oíste? buenos para Mi empresas madre. que le vendían una cosa al público mientras Volkswagen. escondían otra entre bastidores. Cuando una ensambladora cancela un auto, la Y esto parece un tapaboca, loco, y mi madre. Pero esto es de Volkswagen. explicación oficial casi siempre parece limpia. Costo elevado, baja demanda, seguridad, cambio de estrategia, problema de producción. Pero en algunos casos, esa explicación es solo el empaque bonito de una Bárbaro, el de James Bond. El hueso. Loco, y eso funcionará, aunque supongo que eso está de lujo ahí. Atrás eso tiene como un jetpack. mucho más oscura y polémica, porque existen autos que no solo fueron cancelados, fueron prohibidos de circular, fueron ocultados del público, fueron retirados de las calles, fueron desmantelados antes de que alguien pudiera Mira, pero yo estoy confundido, porque yo quiero saber, ahorita me está enseñando todos esos carros y ninguno salen en el top. Que se ponga claro. entender lo que realmente Mucha significaba. vuelta. Y el motivo casi nunca fue simple. A veces, el auto amenazaba con matar a otro producto más rentable. A veces, exponía una falla que la marca Este carro yo lo he visto, no sé en qué película yo he visto ese carro, pero es un clásico. Y ese no creo que lo hayan prohibido. Puede ser que ya se hayan dejado de fabricar, pero prohibido no creo. no quería admitir. A veces, era demasiado rápido para las reglas. A veces, era demasiado avanzado para una industria que aún ganaba dinero vendiendo el pasado. Estos 8 autos no desaparecieron porque no tenían valor. Desaparecieron porque mostraban un futuro que alguien de cuello blanco prefirió retrasar. ¿Alguien de cuello blanco? ¿A qué se refiere con alguien de cuello blanco? Desaparecieron porque mostraban un futuro que alguien de cuello blanco prefirió retrasar a propósito el progreso. El diatre, loco. Ese motor es feo con cojones, pero es raro. Porque si yo veo una gente de que en un motor de eso hay que mirarlo obligado, pero es raro, loco. Cualquiera piensa que tiene 2 torretas por cada lado. Muerte del Costumbre éxito. de GTA. Muerte del éxito. Para entender por qué estos 8 autos murieron, es necesario entender el problema estructural que cada uno fue construido para resolver. A mediados del siglo pasado, la industria automotriz americana aún fabricaba variaciones de autos diseñados antes de la guerra y 3 empresas. En verdad, me da risa, chat, que ahora mismo toda la marca como Bugatti, Porsche, Ferrari, en los tiempos de los 1900 y pico para allá, 1914, los tiempos de la guerra, loco, esa marca no fabricaban carros deportivos como ahora, sino que ellos se encargaban de hacer tanques de guerra, barco no estoy seguro, no estoy seguro, no investigué de eso, pero estuve viendo de que se hacían tanques de guerra y todo ese tipo de lo que era rara. Empresas controlaban prácticamente todo el mercado de Estados Unidos. Cada innovación que viniera de fuera de Detroit. Bárbaro, este no es el de Spartacus. Era una amenaza directa a un sistema que había aprendido a vivir sin necesitar innovar. Fue eso mismo, como se en ese diga. momento que apareció Preston Tucker con un auto que estaba una generación BMW hacía aviones. Sí, loco, que todas esas marcas se encargaban de hacer vaina de guerra en esos tiempos. entera por delante de cualquier cosa que Ford, GM o Chrysler estaban produciendo. El Tucker 48 tenía un barco tablero Ferrari acolchado 2 décadas antes de que eso se convirtiera en Tucker 48, y mi madre, eso parece una caja de muertos. Pero que vamos a ver por qué se dejaron de fabricar. Ahorita que tenían una pieza mala, hay que ver qué es lo que es. Porque por velocidad no creo que saca el casa y que corra. estándar de Ahorita eso fue que tú arrancabas y se desmantelaba. seguridad, parabrisas diseñado para saltar hacia afuera en una colisión, faro central que giraba siguiendo el volante para iluminar las curvas y columna de dirección colapsable patentada por el propio. Ey, loco, y mira eso, un carro viejo y tiene una tecnología que ni ahora. El volante para iluminar las curvas y columna de dirección colapsable patentada por el propio Tucker. El motor era un flat six trasero derivado del
El diatre. Por yo estar hablando disparate, ese disparate de carro tiene un motor de avión, de helicóptero, perdón. Patentada por el propio Tucker. El huesazo. El motor era un flat six trasero, derivado del helicóptero Franklin, y el conjunto entero era, por toda medida de ingeniería, una generación por delante de lo que Detroit producía. Pero aquí está lo que nadie habla sobre esta historia. Dije casi vuela, nada más hay que ponerle 2 hélices a ese carro. La respuesta de la industria establecida no fue competir, fue destruir. La SEC abrió una investigación por fraude fiscal y conspiración. La fábrica en Cícero fue allanada y el proceso se extendió por años, mientras la empresa moría por asfixia. La meta de Tucker era 1000 autos y logró producir 51 de 1000. La fábrica en 51 de 1000. Cícero era una antigua planta de bombarderos B-29 que había sido reformada. La crema, pa, mira todos esos aviones. En verdad, nada más mira el tamaño de todos esos aviones. Compara esa gente. Imagínate que todos esos allí aviones, ¿de qué tamaño será esa fábrica? La crema. Para la producción, y cada auto era prácticamente un prototipo, refinado uno a uno, con innovaciones siendo probadas, mejoradas o descartadas a lo largo del proceso. La empresa quebró antes de que el juicio comenzara, con la prensa especializada repitiendo las acusaciones de la SEC mes tras mes, vaciando la credibilidad de la marca frente a los... Te imagino, esos carros en ese tiempo tú lo veías como un Ferrari y ahora esa gente lo veía de que así, eso era el diseño que se usaba prácticamente. Inversores. Y cuando el veredicto finalmente llegó, Tucker y sus 7 socios fueron absueltos de todos los cargos, pero en ese momento ya no importaba, porque la fábrica había desaparecido, los inversores habían huido y la marca había sido enterrada por la prensa antes de que el tribunal siquiera comenzara a escuchar testigos. No fue la SEC la que mató al Tucker, fue el tiempo que la SEC consumió. Tucker murió de cáncer algunos años después. Mierda, mío, qué bobo. Ahí sí es difícil. Ahí no hay salvación. Sosteniendo hasta el último aliento que la persecución había sido orquestada por las 3 grandes de Detroit y por un senador específico de Michigan que tenía lazos directos con la industria establecida. Los historiadores aún discuten si tenía razón. Lo que no está en discusión... Un carro choco corre más como un carro choco, como un carro choco abusador. El tablero acolchado, el parabrisas pop... El diatre. Ey, espérate, loco, esos carros son lindos por dentro con Tito. Eso sí, que antes esos carros no tenían el vaina del medio. Ahí, esos carros comparados con los de ahora han cambiado demasiado. La columna colapsable pero eso no lo quita que sea lindo. GM y Chrysler. Tú ves, ya después, no, ese se lo daña, ya ese es feo con cojones. Eso es lo que usan los taxis para allá. Sin crédito, sin compensación, sin reconocimiento. Detroit construyó su modelo de negocio alrededor de una única apuesta: no necesitar innovar mientras controlara el sistema regulatorio, la prensa especializada y los canales. Loco, esos carros son malos. Ahorita cuando entremos en GTA, recuérdenme spawnear un carro de eso, que yo tengo el spawn, loco. Todo lo que amenazara esa apuesta tenía que desaparecer. No fue un auto que fracasó, fue un auto que ganó demasiado pronto. Y este es el problema que los otros 7 autos fueron construidos para resolver. Y es el mismo problema que los mató. A mediados de la década de los 60, Chrysler hizo algo que ninguna ensambladora mainstream hizo antes ni después. Construyó un auto de producción impulsado por turbina de gas, llamado Chrysler. Diatre, ¿y qué fue lo que yo hice? Loco, yo sí soy huevero, man. Y esta vaina ahora. Loco, le di para atrás sin querer. Con la punta de la mano le di. Necesitar innovar construidos para resolver. Y es el mismo problema que los mató. A mediados de la década de los 60, Chrysler hizo algo que ninguna ensambladora mainstream hizo antes. ¿Era por aquí? Yo me perdí ahora. Antes ni después. Construyó un auto de producción impulsado por turbina de gas. Justico, el diablo, la pegué. Turbine. No era un concepto. Por turbina de gas. ¿Cómo el turbina de gas? Ya tú sabes. Le daba vuelta al tanque de gas y el carro arrancaba para allá. Impulsado por turbina de gas, llamado Chrysler Turbine. No era un concepto, eran 55 unidades. Esos son de los que brincaban antes y se calibraban y tú lo poniendo a goma y de todo. Reales, con carrocería hecha a mano. El diatre. El huesazo. Por guía en Turín, y el motor A831 entregaba 130 cb de potencia y 425 libras-pie de torque. Los Sonatas existen desde los tiempos de los 1000 y pico para allá. Desde las 0 revoluciones. El motor tenía apenas parece una cara eso, loco. Eso parece como un animal de esos raro, un elefante. Piezas móviles contra unas 300 hay que ver si ese fue el plan. Y podía funcionar con prácticamente cualquier combustible líquido: gasolina, queroseno, diésel, alcohol, aceite de maní
maní, incluso perfume. En una demostración en México, el auto fue abastecido con tequila por el propio presidente del país. Abastecido con tequila, ¿cómo abastecido? Le dieron un baño de tequila, fue. Lo purifican. En una demostración en México, el auto fue abastecido con tequila por el propio presidente del país y funcionó perfectamente. En total, 203 conductores manejaron un Turbine a lo largo del programa en 133 ciudades. Ellos usan el tequila como gasolina, acumulando más de 1.100.000 millas de uso real. La respuesta fue casi unánimemente positiva y Chrysler llegó a anunciar públicamente que estaba evaluando la producción en masa. No era un concepto, era un auto de producción que circulaba por las calles de Estados Unidos con familias comunes al volante. Y el final de ese programa es la parte que poca gente cuenta. Cuando Chrysler decidió cerrar el experimento, recogió cada una de las 55 unidades de las familias que las estaban usando y llevó casi todas a un desguace al sur de Detroit, donde fueron quemadas y aplastadas una a una, frente a los propios ingenieros que habían construido el programa. De los 55 autos originales, solo 9 sobrevivieron, 3 se quedaron con la propia Chrysler. ¿Quién tendrá un carro de eso ahora mismo, loco, en estos tiempos? Para el museo. Uno fue a parar a manos de Jay Leno. Ahorita sale que alguno de ustedes, que el país mío. El resto entró en colecciones como el Henry Ford Museum, el Smithsonian y el Petersen. El motivo oficial fue el arancel de importación. Te digo que el alcohol y el gas también y tequila. Bueno. Sobre las carrocerías de guía. Y que el olor a humo te emborracha. Que haría inviable la... Loco, eso debe ser ilegal. Aunque yo creo que fácilmente te sale más caro echarle tequila al carro que gasolina, ¿oíste? Di que tú gastas, para tú llenar un carro de gasolina, di que atento a tequila, perdón, llenar un carro di que atento a tequila, se van un par de botellas y en estos tiempos no tan caro, no tan barato. Producción en masa y los límites de... ¿Quieres entrar en estado de flow cuando quieras? Mira esto. En estado de flow, ¿ok? Ok, me interesa. Brain FM quiero saber cómo se entra a estado de flow. Neurocientífico que ayuda a aumentar 10 veces tu concentración en 10 minutos. Pruébala gratis y lleva... Ok, te ayuda a enfocarte más. O sea que si yo pongo eso ahora mismo, estaría yo enfocado. Como una cámara, como un foco. Óxidos de nitrógeno del Clean Air Act que el motor apostamos en Blue Lock de turbina no podía cumplir. Un ánimo, el muñequito. motivo práctico fue más simple. Chrysler no quería ese auto circulando porque era demasiado famoso, demasiado raro. Cualquiera con un motor V8 del mismo periodo podría el diatre V8 trasplantarlo y desacreditar el programa entero. Coño. Una generación después, General Motors hizo algo equivalente con la electricidad, el EV1, el primer... Bueno, yo no cojo ese carro ni prestado, más hay que pagarme. ¿Y qué carcasa el día 3 eso, pa? El vehículo eléctrico. Y ese pote de vitamina. Producido un pote de vitamina andante, y mi madre. Por una ensambladora. Pero vamos a ver, ahorita un carro que corre más que el día 3. De arrastre de 0,19. Mira eso, y mi madre. Más bajo de cualquier auto de producción en el mundo en esa época. Para contexto, un camión típico está alrededor de 0,6, así que el EV1 cortaba el aire como un caza. O sea, él se refiere a la inclinación de la altura del capó, eso mismo. km/h en menos de 9 segundos. ¿Cuánto? Con torque de 0 a 96 km/h en menos de 9 segundos, con torque eléctrico. Pero yo corriendo nosotros hacemos ese tiempo más o menos, instantáneo, sí. Desde las 0 revoluciones. Y los conductores... También ese carro vale... No, pues yo estoy diciendo lo contrario. ¿Para qué yo quiero el carro? ¿Qué yo voy a hacer con eso? Si es para venderlo, pues yo lo recibo y lo doy, pero para salir para la calle con eso. Formaron clubes, hicieron vigilias frente a instalaciones de GM, queriendo llevarse a casa el vehículo. Y lo que GM hizo con esos autos es lo que convirtió la historia del EV1 en una leyenda urbana, con la diferencia de que todo era verdad. Cuando el programa fue cerrado, la ensambladora se negó a vender ninguna unidad a los conductores, incluso cuando ofrecían el valor total en efectivo, e incluso cuando el pago llegó de forma colectiva, en forma de petición firmada por cientos de personas. Cada una de las 1.100 unidades fue recogida a la fuerza, llevada a un predio en el desierto de Arizona y aplastada en cubos de metal frente a activistas que filmaron toda la operación. GM donó exactamente un ejemplar al Smithsonian con una condición extraña. El motor y el tren de transmisión habían sido retirados antes de la... Ya, pero en verdad tiene una maquinaria, loco, por dentro. El huesazo.
entrega, haciendo el auto imposible de funcionar e imposible de aplicar la ingeniería inversa. La justificación oficial fue el soporte de piezas, el costo de mantenimiento de la flota y el fin del mandato regulatorio de California. La explicación que nadie... En verdad, tiene como un parentesco a un Ferrari, GM loco. admitió públicamente es más simple. Acababan O sea, no la forma del carro, sino la forma como del capó y eso. de demostrar que el eléctrico funcionaba. Solo que tiene una inclinación del día 3. Y eso era un una baja. problema para todo el resto del Un portafolio. tobogán. Si está gustando de este video hasta ahora, me ayudará mucho que dejares un like. A like. Al otro lado del Atlántico, un ingeniero Pero acá, ¿y por qué él habla? Aquí él habla como ruso, Mucho que dejares un como italiano, algo así. like. A like. al otro Y aquí él habla en español que yo. lado del Atlántico, un ingeniero británico llamado Spen King estaba resolviendo un problema que Es una nadie vaina le rara había pedido eso. resolver. Cuando Robert compró un V8 de aluminio de Buick compacto, Ya, ese V8 parece un caldero y mi madre. Pero esos motores son lindos. Que eso no es un V8, no potente, creo, sí. liviano, Bueno, el sí, creo que presidente de sí. la empresa, Avi Smith, encargó a King hacer un deportivo con ese motor. King respondió en una frase recordada en una entrevista a Classic and Sports Car: bien, ¿quieren un deportivo? Les damos un deportivo. King y su equipo produjeron, probando de noche y los fines de semana, lejos de los ojos de la gerencia, el prototipo P6BS, un mid-engine de 3 plazas que pesaba 1270 kilogramos, 185 cb, 0 a 100 en exactamente 7 segundos y velocidad máxima de 225 Amiga, ¿cuándo te compras el tuyo? Te compras el tuyo. ¿Cuándo me compro el mío? Bueno, pa. Aún queda, pero con Dios mediante pronto. kilómetros por hora. Era paridad total con el Ferrari Dino de ese año, viniendo de una marca conocida por El diastre, tú ves. Ese sí me por hora. gusta. Era loco. paridad total con Se ve como viejo, pero coqueto. el Ferrari Dino de ese año, Es viniendo de los de una carros viejos marca coquetos. conocida por hacer sedanes respetables. Cuando finalmente Tú ves, ese parece un Monster Truck de esto, de creativo, de Fiverr, de GTA. fue mostrado a la prensa, la revista Motor no escatimó en el veredicto. No recordamos otro auto de calle con tanta adherencia como este. Autocar reforzó: Pues va a ser pega. difícil para el grupo Y no contener la cogí. demanda que va a aparecer después de esta presentación. Piensa por un momento en lo que eso significa en la práctica. Imagina a un ingeniero en un galpón en Solihull, Inglaterra, a finales de los años 60, viendo cómo su proyecto de deportivo mid-engine es archivado por la política interna de la fusión que creó el conglomerado British Leyland. Sir William Lyons, el fundador de Jaguar, British Lions, el fundador. Ah. conglomerado British Tú ves, yo Leyland. no conocía que el dueño de esa Sir vaina de carro, William loco. Lyons, el fundador de Jaguar, había decidido que el auto de Spen Jaguars. King era una amenaza demasiado grande para el sucesor del E-Type y usó su poder en el consejo del conglomerado Pero eso sí, tengo pila que no veo un Jaguar de eso, yo digo un carro, loco. para Pila. enterrar el proyecto sin anuncio, sin conferencia de prensa, sin siquiera un comunicado interno que reconociera que el modelo P9 ¿Has notado que los autos clásicos no tenían muchas curvas, sino que eran cuadrados? En verdad, sí, tenían como una forma rara, había loco. existido. El ingeniero pierde el auto, pero se lleva Pero ella se todo la el perdió mucho conocimiento. eso. El ingenioso Porque ahora mismo lo que se busca es más velocidad. Y la velocidad viene de la autodinámica, de la forma de cómo está hecho el carro. Por ejemplo, el Ferrari va como va por la forma que tiene. Si fuera de otra forma, fácilmente no correría igual. Porque eso también depende de cómo entre el aire y el carro. Eso mismo, eso fue lo que yo vi. paquete de Ya, motor no central bajó de con mucho, caja en normal. paralelo, los paneles de ángulo De la estética. simple que Depende mucho prescindían la velocidad de la herramiental estética. complejo. El V8 de aluminio liviano de Buick Aerodinámica, gracias. que ya había aprendido a dominar y lo aplica en otro Aerodinámica, perdón. proyecto que estaba en papel en ese momento, un utilitario de lujo que nadie en la empresa tomaba Vean, que yo dije autodinámica. Fue que yo dije. muy en serio. Ese proyecto se convirtió Siendo que en el ustedes están Range quedando Rover. locos, El Range Rover sobrevivió a 5 crisis Yo no corporativas, dije eso, ¿no? 3 cambios de dueño, Yo no al estoy loco. desmantelamiento completo del conglomerado que lo creó, a la venta de Jaguar a Ford y después a un grupo indio. Sigue siendo hoy el vehículo más rentable del grupo que lo construyó. Range Rover, esa guagua son un bobo, pues esa guagua dan problemas. Pero son lindas, a mí me gustan. Yo me acuerdo que hace pilas, Javi tenía, loco, una guagua de esa blanca así, que él la quería. Pero esas guaguas se dañan demasiado, man. Fórmula básica Conozco un vecino que tiene una de esas y párame en el mecánico que andando.
Pero son buenos las de Range Rover. carrocería, paquete y proporciones continúa reconocible en cada nueva generación. En cambio, el P9, el deportivo que Lions mató, nunca salió del garaje de pruebas. No es que el Range Rover sea el hijo del P9, sino que el Range Rover es la venganza por el P9. Range Rover tiene de qué carro, o ellos se encargan nada más de hacer vehículos grandes de 4 puertas así. Porque yo nunca he visto de que un carro Range Rover. Nunca he visto un carro Range Rover. Y esa no es la única historia en la que la ingeniería archivada siguió viva. A mediados de la década de los 50, General Motors presentó un auto con carrocería de titanio, suspensión independiente en las 4 ruedas, frenos de disco en las 4 esquinas, encendido por llave magnética, aire acondicionado con El diatre. controles individuales. Eso sí que ese sol tiene que dar ahí. Candongo ahí. Para cada Y con ese vidrio reflejante y ese carro negro, bueno. pasajero y, presta atención a esta parte, un Que es el carro que parece un avión. sistema autónomo experimental que seguía El diatre, no, pero eso tiene que ser una Fórmula 1, cables conductores embutidos en la propia pista de pruebas. Banana split manejable. Era el Firebird 2. Algunos años después, Damn. el Firebird 3 llegó con El diatre, loco. Esos carros se ven como, no sé, como llamativos. joystick fly-by-wire en lugar Tú de sientes que ese carro va a salir volando en cualquier momento. volante. Y la última generación trajo el concepto de Autoway, autos bajo orientación programada Autoway. a alta velocidad, en formación cerrada, sin intervención del conductor. Y el destino de los 4 Firebirds cuenta la historia que nadie Ok, nada más ellos tienen esos 4, loco, pero ellos parece que hacen carro, para película, Eso parece, muchacho, un avión, una Fórmula 1. Este es del de James Bond, el agente encubierto. Y este yo no sé, pa. Y tú no te puedes que comunicar con el otro en esta vaina. Esa gente, o son vagos o son muy creativos. esperaría. A diferencia de los Tucker, los Turbine, los EV1, los Firebirds no fueron destruidos. Todos existen hoy, preservados en el GM Heritage Center en Sterling Center. Heights, Michigan. GM guardó Michigan, popote. Michigan. los autos y enterró la tecnología. Chubi, Conservó chubi. los prototipos como trofeos de diseño y archivó el trabajo de ingeniería que hacía posible Oh. cada uno de En ese tiempo eso no se veía, de que puertas que abran sola. ellos. El Firebird IV, presentado en la Feria Mundial de Nueva York. Ahora que vengo yo, de que las puertas se abren sola en carro moderno, y que Escalade 2020 y pico, de que las puertas se abren sola, mira eso en ese tiempo. Y tratado como el futuro del automóvil. En los tiempos que tú grababas con una cámara de Tetris. Era la única El diatre. Loco, eso estaba película de Viniendo al Futuro, fuera de chiste, mira eso. generación que no DeLorean. funcionaba de verdad. Era una maqueta estática vestida de auto. Y fue cuando GM pasó del concepto funcional al concepto de vitrina que quedó claro que el programa había sido retirado en silencio. La conducción autónoma que el mundo está reconstruyendo desde cero hoy. GM ya la tenía en El diatre, ¿y qué hay ahí adentro, loco? El papel huesazo. cuando el programa Apolo ni siquiera había comenzado, y la decisión de no llevarla a la calle no fue de un ingeniero, fue de quien firmaba el presupuesto. Y una generación después, al otro lado de la Aunque parezca una tostadora y todo, está decente, en verdad. Está decente. ¿Qué es esto? Aquí no tiene los espejos de lado. Supongo que esos son cámaras de qué. Para tú ver por los lados. Atlántico, fue Volkswagen quien demostró que era posible reescribir el consumo de combustible de Está loco eso, está muy loco. un auto de Di que pasajeros. loco, parece un mouse. El diatre. La misma estructura, oíste, de un mouse, el huesazo. Loco, sí. Quien demostró que era posible reescribir el consumo de combustible de un auto de pasajeros. La historia comienza en 2002, cuando el Como un auto de propio pasajero. presidente del consejo de la empresa, Ferdinand Piëch, subió a un prototipo experimental Y ese zapote andante, mi madre. llamado 1L. Un zapote. Lo condujo personalmente de Wolfsburg a Hamburgo y No, mío, porque si yo un tigre. Ey, yo tuve un déjà vu con esto ya. Hoy yo soñé con esto. Güey, llévense de mí. El diatre. Anoche yo soñé que yo estaba viendo ese mismo tigre con ese mismo carro y diciendo lo mismo que yo dije ahora. Por mi madre, el diatre, loco. Por mi madre, chat, que yo lo soñé anoche, loco. volvió consumiendo Yo soñé que yo estaba reaccionando a esto
y como viéndole la cara a ese tigre y como diciendo esa misma palabra en el mismo momento. Menos de 1 litro de diésel por cada 100 kilómetros El recorridos. No fue un ingeniero de una empresa tercerizada, fue el presidente en persona, refutando el consenso interno de que eso era imposible. El auto pesaba 290 kilos, tenía chasis de magnesio, carrocería de fibra de carbono sin pintura y un motor diésel monocilíndrico de 8,5 CV. 10, ¿qué es un déjà vu? Un déjà vu es, un ejemplo, cuando tú sueñas algo o sientes que tú has vivido algo y después, un ejemplo, tiempo después te pasa. Por ejemplo, lo mismo, literalmente lo mismo. Con coeficiente de arrastre de 0,159, el menor jamás registrado en cualquier auto funcional del mundo. Entre 2013 y 2016, ese prototipo se convirtió en producto. Fue bautizado XL1, con motor diésel eléctrico. XL1, ya tú sabes. Omnitrix. Se convirtió en producto. No, ese se parece mucho al Mercedes, que vale como 10 millones de dólares, que tiene, bueno, Mercedes obviamente, igualito. Fue bautizado XL1, con motor diésel eléctrico, 2 cilindros, igualito. puertas de mariposa, 0,9 litros por 100 kilómetros, confirmado en ciclo oficial europeo. Volkswagen produjo exactamente... No, parece una funda, loco. 250 unidades, a un precio de 111.000 euros cada una, vendidas solo en Europa durante 3 años, y paró. La explicación oficial fue el costo de producción, la escala inviable, la demanda de nicho, todo cuento. La explicación real llegó poco tiempo después, cuando el escándalo del Dieselgate BW Clean Air Shit estalló en Estados Unidos y la Pero que inglés ni más empresa fue descubierta. Yo voy para allá y me confunde con un gringo de eso. Está manipulando pruebas de emisiones en millones de autos vendidos en todo el mundo. El diésel de Volkswagen se convirtió en pasivo de imagen. Cualquier plan descendiente del XL1 murió junto con él y la ensambladora pivotó hacia el eléctrico en serie, dejando atrás la línea que había demostrado ser posible, andar con su prácticamente nada. Los 250 vehículos que existen hoy circulan ocasionalmente en encuentros de coleccionistas y ningún otro fabricante mainstream ha vuelto a ofrecer un auto de producción con CD por debajo de 0,20. Nota el con CD como con CD, pa. Ha vuelto a ofrecer un auto de producción con CD por debajo de 0,20. Nota el patrón CD que se repite. Cada uno de estos autos entregó una capacidad que la industria reconoció como posible y a continuación decidió no escalar. Algunas ensambladoras anunciaron vehículos que la propia física... El diatri, ¿qué va en el diatre esto? La verdadera guagua muerta, ¿oíste? Se negó a permitir. En el auge de la era atómica, Ford presentó el Nucleon, un auto de... Dígalo, mi hermano Mono TJ, tranquilito. ¿Qué va en el día 3 eso? ¿Lo que hago? Impulsado por un reactor de fisión nuclear en la parte trasera, cápsula de uranio 235, de sistema cerrado nuclear de vapor, 5.000 millas entre cambios de cápsula prometidas. Nunca fue construido en escala real, existió solo como modelo 3 octavos. ¿Y por qué murió? No fue la industria petrolera, no fue conspiración, fue la física. Un reactor de 100 a 200 caballos requeriría aproximadamente 50 toneladas de blindaje. 50 toneladas de blindaje contra rayos gamma y neutrones, y ningún auto de pasajeros del mundo carga 50 toneladas. El doctor Dale Thomas, vicedirector del Centro de Investigación en Propulsión de la Universidad de Alabama en Huntsville, resumió el problema de forma definitiva. Las conversiones de energía son como el cambio de moneda en el aeropuerto. Siempre pierdes. Pero aquí está la parte que debería quitar. Diadre, yo siento que ese motor te va a sacar una tola por aquí. ¡Bo! El sueño a los la misma de GTA, publicitarios de Detroit. A principios del siglo XXI, Dodge presentó el Tomahawk B10 del Viper. El hueso, eso sí, un señor motor. 3L, 500 CV de potencia, 4 ruedas y vendido por el catálogo de Neiman Marcus por $500,000 la unidad, 9 vendidos. El diatre. Dodge anunció en el mismo día de prensa 2 velocidades máximas distintas, 480 kilómetros. La gente con cuarto, muchachos, hace lo que quiere. $500,000. Aunque lo valen, ¿verdad? Pero medio son medio palo. Y más en esos tiempos, supongo. En una frase, y potencial de casi 640 km/h en la frase siguiente. La realidad, según el propio director de operaciones de Chrysler en esa época, Wolfgang Bernhard, es que nadie nunca condujo el Tomahawk por encima de 160 km por hora. El auto fue vendido como escultura, y eso fue la admisión velada de que la ensambladora sabía que nadie debería pilotarlo. ¿Cuántos vehículos anunciados hoy con pompa en las conferencias de producto son versiones modernas del Tomahawk, números de marketing
sin la física detrás. En algún lugar de una instalación de almacenamiento existe un auto que no deberías conocer. Fue construido por ingenieros. Qué raro. Yo pensé que él iba a enseñar el carro que yo vi en TikTok, loco. Y no lo enseñó el pana. Que creían haber cambiado todo. Fue probado en secreto y fue destruido antes de que el público pudiera verlo funcionar. No fue retirado, no fue archivado, destruido. El Tucker, con tablero acolchado y faro que giraba con el volante. El Turbine, que funcionaba con tequila. El EV1, con aerodinámica que ningún Ese carro está loco. El carro que funciona de que con tequila, loco. un auto de combustión de la época alcanzaba. El P9, con adherencia que los periodistas británicos no podían comparar con nada. Cada uno de estos autos representó una dirección que el mundo podría haber tomado. Cada uno fue detenido por las mismas tres fuerzas y esas fuerzas continúan operando hasta hoy en cada ensambladora, fabricante u oficina tecnológica. Cada sala de ejecutivos siempre está mirando para ese sí es un carro bello, lindo, hermoso. Muchas veces. Ese conducía ebrio. Que China misma quiere cada vez más rápido. Loco, yo he visto el Xiaomi, estos carros eléctricos tan fuertes. El Xiaomi, yo he visto que tiene como 1200 caballos eléctricos. Y corre esa vaina. Javi y yo no lo topamos. De camino, estábamos por Agora Mall. De camino para acá. No lo topamos. Y vimos como ese carro en un tapón. Literalmente el carro parado. Había una gente adelante y sobraba un poquito de espacio. Literalmente ese carro dobló la goma de atrás y la de adelante hizo así. Se metió y después se enderezó y siguió derecho a 1600, 1500. Gracias, pa. Autos, principalmente lanzando autos cada 76 eso está segundos. Crazy. Y eso viene de una empresa que crea smartphones y patinetes. Parece una locura, ¿no? Pero te lo explico más en este video ahora en 5 segundos. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y dejar W Most Want. Hasta aquí el videito de hoy, loco. 8 autos tan polémicos que fueron prohibidos. Interesante. Pensé que iba a salir que yo vi, pero no salió. Pero estuvo interesante. Se aprenden. Ahí vimos de todo un poco. De todo tipo de aviones. De carro con turbo. De carro que funciona con tequila. Eso yo tengo que verlo para creer. Pero nada. W videito. Muchachos, vamos a reaccionar un poquito a disco.